El ayuno es una práctica profundamente enraizada en la tradición cristiana. Pero es común que muchos se pregunten sobre su verdadero propósito. No es simplemente una cuestión de abstenerse de comer, sino una forma de expresar nuestro anhelo y nuestra sed de la presencia de Dios en nuestras vidas. En el Evangelio encontramos una enseñanza clave de Jesús que nos ayuda a comprender mejor el significado de esta disciplina espiritual. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 15, los discípulos de Juan el Bautista le preguntan a Jesús: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? A lo que Jesús responde: ¿acaso los amigos del novio pueden estar tristes mientras el novio está con ellos? ¿Llegará el día en que les será quitado el novio y entonces ayunarán? Este pasaje es esencial para entender el propósito del ayuno. Jesús, al referirse a sí mismo como el novio, señala que mientras Él esté presente, el ayuno no es necesario, porque los discípulos están en su compañía. Pero una vez que Él se ausente, será el momento de ayunar. Un ayuno que expresa el deseo profundo por su regreso. El ayuno, entonces, no es una mera abstención de comida, sino un acto de deseo, un clamor del corazón que anhela la plena manifestación del reino de Dios. Es como un grito silencioso que dice: Señor, te anhelo, te necesito, mi alma está vacía sin ti. El ayuno se convierte en un medio para intensificar nuestra oración y fortalecer nuestra relación con Dios. En este espacio de hambre física, nuestro espíritu se despierta y nuestra dependencia de Dios se vuelve más palpable. No es solo una disciplina de sacrificio, sino un acto de adoración. Un momento en el que nos damos cuenta de cuán esenciales son la presencia y la acción de Dios en nuestras vidas. Más allá de lo físico, el ayuno nos ayuda a reconocer las áreas de nuestra vida que necesitamos rendir a Dios. Cuando nos privamos de la comida, nos enfrentamos a nuestras debilidades y a las idolatrías ocultas en nuestro corazón. Jesús nos llama a examinar nuestros deseos y a ponernos en una posición de vulnerabilidad frente a Él. En este proceso, el ayuno puede destapar emociones o actitudes que de otro modo permanecerían escondidas. A menudo, en momentos de ayuno, descubrimos cómo dependemos más de lo que pensábamos de las cosas materiales. Pero el ayuno nos recuerda que lo que realmente necesitamos no es solo alimento, sino la sustancia espiritual que solo Dios puede darnos. En el contexto de la vida cotidiana en México, donde las tradiciones culturales y familiares están profundamente conectadas con la comida y la celebración, el ayuno puede ser un desafío, pero también una oportunidad de renovación. En un país donde las reuniones familiares y las fiestas suelen girar en torno a la comida, el ayuno se convierte en una forma radical de decir: mi gozo no depende de lo que como, sino de la presencia de Dios en mi vida. Es un acto contracultural que nos invita a replantearnos nuestras prioridades y a centrarnos más en lo espiritual que en lo material. Al practicar el ayuno, no solo estamos siguiendo una tradición religiosa, sino también un llamado a vivir con más propósito. Es un recordatorio de que, aunque vivamos en un mundo lleno de distracciones, nuestra verdadera satisfacción se encuentra en Dios. A través del ayuno, nos enfocamos en lo que realmente importa, la relación con Él. El fortalecimiento de nuestra fe y la esperanza en el regreso de Cristo. Así, el ayuno no es solo una práctica temporal, sino un medio para transformar nuestra vida espiritual de manera profunda y duradera. El ayuno ha sido parte integral de la vida espiritual cristiana desde los primeros tiempos de la iglesia. En las Escrituras encontramos
que el ayuno no solo es una práctica recomendada, sino que es una respuesta a la necesidad de estar más cerca de Dios, de expresar nuestro anhelo de su presencia y de buscar su dirección en momentos de incertidumbre. En el Antiguo Testamento, el ayuno era una forma de mostrar arrepentimiento y humildad ante Dios, especialmente en tiempos de crisis. Los profetas y los reyes, al igual que el pueblo de Israel, ayunaban cuando querían pedir perdón por sus pecados o cuando necesitaban la intervención divina para enfrentar situaciones difíciles. El rey David, por ejemplo, ayunó y se postró ante el Señor cuando su hijo enfermó, buscando la misericordia de Dios. Este acto de ayuno se veía como una señal de la necesidad de la ayuda de Dios y una manera de acercarse a Él con un corazón arrepentido y contrito. En el Nuevo Testamento, Jesús no solo habla del ayuno, sino que lo practica. Después de ser bautizado, Jesús se retiró al desierto durante 40 días y 40 noches, donde ayunó. Esta experiencia no fue solo un acto de autocontrol, sino una preparación espiritual para el ministerio que iba a comenzar. A través de su ayuno, Jesús demostró su total dependencia de Dios, su obediencia y su capacidad para rechazar las tentaciones del diablo. Este evento resalta una verdad clave sobre el ayuno. No es solo un acto de sacrificio físico, sino una forma de someter nuestra voluntad a la de Dios, confiando en que Él proveerá todo lo que necesitamos. El ayuno también es una forma de mostrar nuestro deseo de estar más cerca de Dios, especialmente cuando enfrentamos momentos difíciles o situaciones en las que necesitamos dirección. En el libro de Hechos, encontramos a los primeros cristianos ayunando y orando antes de tomar decisiones importantes, como cuando Pablo y Bernabé fueron enviados a su misión. Aquí, el ayuno se presenta no solo como un acto de obediencia, sino como un medio para discernir la voluntad de Dios y recibir su guía. El ayuno, entonces, no es solo una acción que realizamos, sino una disposición del corazón para escuchar a Dios y estar dispuestos a actuar según su voluntad. Hoy en día, el ayuno sigue siendo una herramienta poderosa en la vida cristiana. Sin embargo, la comprensión del propósito del ayuno ha evolucionado con el tiempo, mientras que en tiempos antiguos el ayuno a menudo se asociaba con la penitencia y la purificación. Hoy vemos el ayuno como una forma de profundizar nuestra relación con Dios. No se trata de simplemente negarnos algo, sino de poner nuestra confianza en Dios y abrir nuestro corazón a su obra en nuestras vidas. El ayuno se convierte en una forma de mostrarle a Dios que le damos prioridad por encima de cualquier cosa terrenal. Cuando decidimos ayunar, no solo estamos dejando de comer, sino que estamos diciendo: Señor, tú eres más importante que cualquier cosa que me pueda satisfacer en este mundo. En una cultura como la de México, donde la comida juega un papel tan central en nuestras vidas y en nuestras relaciones, el ayuno se convierte en un acto de resistencia a las distracciones del mundo y una invitación a vivir en un nivel más profundo de comunión con Dios. El ayuno también tiene un componente comunitario. En la tradición cristiana, el ayuno no es solo una práctica individual, sino que puede ser un acto de la iglesia como cuerpo de Cristo. En muchos casos, las iglesias convocan a momentos de ayuno colectivo, buscando la unidad en la oración y el anhelo compartido de ver el reino de Dios avanzar. Estos momentos de ayuno comunitario son ocasiones poderosas para experimentar la presencia de Dios en un nivel profundo y para interceder por las necesidades del pueblo de Dios y del mundo. A través del ayuno, la iglesia
se une en un clamor por la justicia, la paz y la sanidad que solo Dios puede traer. Es un recordatorio de que como cristianos no estamos solos en nuestra búsqueda de Dios. Somos parte de un cuerpo más grande que, juntos, busca la voluntad de Dios y se somete a su poder transformador. Así, el ayuno no es solo una tradición o un ritual vacío, sino un medio para acercarnos a Dios, para reflexionar sobre nuestra vida espiritual y para expresar nuestro deseo de que su reino se haga realidad en nuestras vidas y en el mundo. Es una herramienta poderosa para el crecimiento espiritual, para la intimidad con Dios y para vivir de acuerdo con su voluntad. A medida que nos adentramos en la práctica del ayuno, que nuestra motivación siempre sea una búsqueda sincera de Dios y que podamos experimentar su presencia de manera transformadora. El propósito principal del ayuno no se encuentra solo en la acción de abstenerse de alimentos, sino en el deseo profundo de acercarnos a Dios de una manera más íntima. En la vida cotidiana, estamos rodeados de tantas distracciones que a menudo olvidamos lo esencial, nuestra necesidad de Dios. El ayuno es una herramienta que nos ayuda a redirigir nuestra atención y a reconocer nuestra dependencia total de Él. Al ayunar, no solo estamos sacrificando el alimento, sino que estamos haciendo una declaración de que por encima de todo lo material, Dios es lo más importante. Este acto tan sencillo y profundo tiene un impacto tremendo en nuestra vida espiritual. Nos permite acercarnos a Dios con una actitud de humildad, reconociendo que sin Él no somos nada. Es en esos momentos de hambre y vacío que podemos experimentar una mayor plenitud en su presencia. Cuando nos despojamos de lo que nos satisface en lo físico, descubrimos una hambre aún mayor por lo espiritual. El ayuno nos ayuda a poner en perspectiva nuestras prioridades, permitiéndonos ver cuánto dependemos de las cosas de este mundo y cuán fácil es olvidar a Dios en medio de nuestras rutinas diarias. Además, el ayuno es una expresión de la sed del corazón humano por algo más allá de lo terrenal. En una cultura como la mexicana, donde la comida es tan central en las relaciones sociales y familiares, el ayuno adquiere un significado aún más poderoso. No es solo un acto personal de sacrificio, sino una forma de decir: Dios, tú eres más importante que cualquier otra cosa que el mundo me ofrezca. El ayuno rompe con las expectativas de satisfacción inmediata y nos enseña a esperar en lo eterno. Es un recordatorio de que, aunque las cosas de este mundo nos proporcionan consuelo temporal, nuestra verdadera paz solo puede ser hallada en la presencia de Dios. Jesús nos enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ayuno, por lo tanto, no solo es una forma de negarnos a nosotros mismos, sino una oportunidad para reenfocar nuestros deseos hacia lo eterno, para aprender a depender de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Cuando ayunamos, estamos declarando que, aunque tenemos necesidades físicas y emocionales, nuestra mayor necesidad es la de un encuentro con Dios. El ayuno nos ayuda a reconocer que, aunque nuestras vidas puedan estar llenas de preocupaciones y deseos materiales, lo que realmente necesitamos es la intervención de Dios en nuestro ser más profundo. Esta práctica nos permite escuchar mejor su voz y recibir su dirección. A menudo vivimos atrapados en las prisas del día a día, buscando consuelo en lo que podemos ver, tocar y poseer, pero el ayuno nos recuerda que hay un alimento más profundo que solo puede venir de Dios. Su paz, su dirección y su presencia. El ayuno, por tanto,
no es solo un acto de penitencia o sacrificio, sino una forma de buscar activamente la voluntad de Dios. Es una disciplina que nos conecta con nuestro propósito más elevado y nos ayuda a redescubrir el gozo de estar en su presencia. Cuando nos abstenemos de lo físico, nuestras almas se abren a lo espiritual. El hambre física puede ser un reflejo de la sed espiritual que sentimos por más de Dios. A través del ayuno podemos encontrar una satisfacción que ninguna comida puede dar. Es en estos momentos de abstinencia que nuestros corazones se abren a una comunión más profunda con Él, que podemos experimentar su amor y su gracia de una manera que va más allá de lo tangible. En la vida de la iglesia, el ayuno se convierte en una expresión comunitaria de este deseo por más de Dios. Cuando, como cuerpo de Cristo, ayunamos juntos, estamos declarando nuestra unidad en el deseo de ver el reino de Dios avanzar en nuestras vidas y en el mundo. Ayunar no solo es un acto personal, sino una invitación a toda la iglesia a unirse en oración y en el anhelo de experimentar el poder transformador de Dios. En un país como México, donde la comunidad y la familia son pilares esenciales, el ayuno comunitario tiene un impacto aún mayor. Nos une en un propósito común, buscar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, deseando que su reino se haga realidad en medio de nosotros. Es una invitación a todos, no solo a los individuos, sino a la iglesia como cuerpo, a sumergirse en la presencia de Dios y a anhelar su intervención en nuestras vidas. Al practicar el ayuno con esta actitud de anhelo, no solo estamos esperando algo de Dios, sino que estamos posicionando nuestros corazones para recibir lo que Él tiene para nosotros. El ayuno es un acto de fe, un acto que nos ayuda a confiar más profundamente en su provisión y en su voluntad. Nos recuerda que, aunque estamos rodeados de incertidumbre, podemos descansar en la certeza de que Dios está en control. Es un acto de rendición, un reconocimiento de que sin Él no podemos hacer nada, pero con Él todo es posible. El ayuno, entonces, se convierte en una forma de decir: Dios, tú eres mi todo. Te anhelo más que cualquier cosa en este mundo. Es una respuesta a su llamado y una oportunidad para profundizar nuestra relación con Él. El propósito del ayuno, entonces, es claro, es un acto de deseo, una declaración de hambre espiritual y una manera de buscar a Dios con todo nuestro ser. El ayuno y la oración están profundamente entrelazados en la vida cristiana, como dos disciplinas que se refuerzan mutuamente y que juntos nos acercan más a Dios. Cuando ayunamos, no solo nos abstemos de comida, sino que nos apartamos de lo que generalmente consume nuestra atención y energía para concentrarnos en la presencia de Dios. La oración, en este contexto, se convierte en la vía principal a través de la cual buscamos a Dios durante el tiempo de ayuno. Es un momento en el que nuestras voces, nuestra mente y nuestro corazón se dirigen hacia Él con una intensidad que tal vez no experimentamos en la vida cotidiana. La oración se hace más profunda y sincera cuando la acompañamos del ayuno. Porque al privarnos de lo físico, abrimos más espacio para lo espiritual. Es en esos momentos de hambre y vacío que podemos escuchar más claramente la voz de Dios, que puede hablarnos de formas que a veces no percibimos cuando estamos llenos de preocupaciones mundanas. En los evangelios vemos cómo Jesús mismo combinó el ayuno con la oración. Después de ser bautizado, se retiró al desierto por 40 días, donde ayunó y oró. En ese tiempo, enfrentó tentaciones y luchó espiritualmente, pero lo hizo fortalecido por su comunión con el Padre. Este ejemplo de Jesús nos muestra que
que el ayuno no es un acto aislado, sino que debe ir acompañado de oración. De hecho, el ayuno sin oración pierde su propósito, ya que la verdadera esencia de esta disciplina es buscar la voluntad de Dios. La oración durante el ayuno nos permite hablar con Dios de una manera más abierta, expresando nuestros deseos, nuestras luchas y nuestras preocupaciones. Pero también nos permite escuchar lo que Él tiene para decirnos. Es en esos momentos de ayuno y oración que experimentamos una conexión más profunda con nuestro Creador. Y esa conexión es lo que nos fortalece para enfrentar los desafíos de la vida. En la práctica, el ayuno y la oración deben ir de la mano, ya que el uno sin el otro puede volverse una mera acción externa, carente de la verdadera transformación que buscamos. La oración en estos tiempos de ayuno debe ser específica, centrada en nuestras necesidades espirituales, en la guía de Dios y en nuestra búsqueda de su voluntad. No se trata de simplemente pedir cosas materiales, sino de rendir nuestro corazón ante Él, buscando su dirección y pidiendo que su voluntad se haga en nuestra vida. De hecho, muchas veces, en los tiempos de ayuno y oración, nos damos cuenta de que nuestras peticiones cambian. Lo que al principio parecía tan urgente o necesario, pasa a un segundo plano y nos encontramos pidiendo cosas más profundas, como paz, sabiduría, fortaleza para enfrentar las dificultades y, sobre todo, un mayor conocimiento y amor por Dios. El ayuno y la oración también nos ayudan a reconocer lo que realmente necesitamos. En un mundo lleno de distracciones, es fácil perder de vista lo que es verdaderamente importante. Pero al privarnos de lo que normalmente nos satisface, como la comida o incluso el entretenimiento, podemos ver con más claridad nuestras prioridades. La oración en este contexto se convierte en una especie de lupa espiritual que nos ayuda a poner en perspectiva lo que realmente anhelamos en lo más profundo de nuestro ser. Cuando oramos durante el ayuno, estamos invitando a Dios a intervenir en esas áreas de nuestra vida que quizás hemos descuidado o en las que necesitamos más de su gracia. La oración también es un acto de confianza. Al orar durante el ayuno, estamos reconociendo que no tenemos todo bajo control, que necesitamos a Dios para que nos guíe y nos transforme. Es un acto de humildad en el que, al igual que Jesús en el desierto, nos rendimos ante la voluntad de Dios, aceptando que, aunque tengamos planes y deseos, solo Él sabe lo que es mejor para nosotros. Esta disposición a confiar en Dios es uno de los frutos más poderosos del ayuno, ya que nos ayuda a soltar nuestra necesidad de controlar todo y a descansar en su soberanía. En el contexto cultural de México, la oración durante el ayuno tiene una dimensión aún más significativa, ya que muchas de las tradiciones religiosas en este país están marcadas por la conexión comunitaria y la intercesión. Cuando ayunamos y oramos, no solo lo hacemos como individuos, sino que lo hacemos como parte de una comunidad de creyentes que interceden los unos por los otros. La oración comunitaria, especialmente en tiempos de ayuno, refuerza la unidad de la iglesia y crea un ambiente propicio para la acción de Dios. En México, las comunidades se unen en oración por las necesidades del país, por la paz, por las familias y por la justicia. Este acto de orar juntos durante el ayuno tiene el poder de mover montañas, porque refleja un corazón unido en la búsqueda del reino de Dios. El ayuno, acompañado de oración, también es una forma de prepararnos espiritualmente para las decisiones importantes de la vida. En los momentos
de duda o incertidumbre, el ayuno y la oración nos ayudan a discernir la voluntad de Dios. A menudo, cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, nos dejamos llevar por nuestras propias ideas y deseos, pero al ayunar y orar, ponemos nuestras decisiones ante Dios y le pedimos que nos dé claridad y dirección. Es en estos momentos de búsqueda que descubrimos que al someter nuestras decisiones a Dios, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Finalmente, el ayuno y la oración nos enseñan que nuestra lucha espiritual no se trata solo de resistir las tentaciones, sino de fortalecernos en el poder de Dios. Al igual que Jesús en el desierto, al ayunar y orar, encontramos en Dios la fuerza para vencer las pruebas de la vida. La oración durante el ayuno nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha, sino que Dios está con nosotros, guiándonos y dándonos la fuerza necesaria para seguir adelante. El ayuno no solo tiene un propósito positivo de acercarnos más a Dios, sino que también cumple una función importante en la purificación de nuestro corazón. Cuando nos abstenemos de lo que normalmente nos satisface, como la comida o el entretenimiento, se nos da la oportunidad de mirar hacia adentro y enfrentarnos a las partes de nuestro ser que necesitan ser limpiadas y sanadas. El ayuno actúa como un espejo, reflejando las áreas de nuestra vida que necesitan la intervención de Dios. En nuestra vida diaria, muchas veces nos vemos tan atrapados por las demandas de la vida que no nos damos cuenta de los conflictos internos que llevamos dentro, la falta de tiempo, las preocupaciones diarias y las presiones externas pueden nublar nuestra capacidad de ver nuestras debilidades o los aspectos que necesitan cambiar. El ayuno, al despojarnos de lo físico, abre un espacio para que lo espiritual se manifieste con mayor claridad. Nos permite estar más atentos a nuestras emociones, pensamientos y actitudes. Al tomar el tiempo para ayunar, nos vemos obligados a confrontar lo que está en nuestro corazón, la ansiedad, la ira, la impaciencia y las tentaciones que a menudo no queremos reconocer. Esta reflexión interna que el ayuno nos permite hacer nos lleva a una verdadera purificación del alma. Nos damos cuenta de cuán fácilmente nos aferramos a los placeres temporales del mundo en lugar de buscar lo eterno. Las Escrituras nos enseñan que nuestro corazón es un terreno que puede ser corrompido por el pecado, pero también que la intervención de Dios puede transformarlo. El ayuno se convierte en un acto de rendición, donde reconocemos nuestras limitaciones y aceptamos la necesidad de un cambio profundo. Esta purificación no solo tiene que ver con lo que comemos o dejamos de comer, sino con una limpieza más profunda de nuestros deseos y prioridades. Al negarnos a satisfacer nuestras necesidades inmediatas, comenzamos a ver con mayor claridad nuestra dependencia de Dios para ser transformados. A menudo, cuando ayunamos, nos enfrentamos a las emociones que normalmente escondemos bajo la superficie. El hambre y la incomodidad pueden sacar a la luz reacciones que no sabíamos que teníamos. Podemos descubrir que al no tener comida o confort inmediato, nuestra paciencia se agota rápidamente o que nuestras emociones se intensifican, llevándonos a lugares de frustración o enojo. Esto no es un fracaso, sino una oportunidad. Al reconocer estos sentimientos y actitudes, podemos traerlos ante Dios en oración, pidiendo su ayuda para que nos purifique y nos transforme a través del ayuno. Somos más conscientes de las partes de nuestro corazón que necesitan sanidad y somos más abiertos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Además, al ayunar, nos hacemos más conscientes de cómo nuestras vidas están conectadas con los demás.
La purificación que experimentamos no es solo individual, sino que también afecta nuestras relaciones con los demás. Al ayunar y orar, podemos descubrir cómo nuestras actitudes hacia los demás pueden ser influidas por nuestros propios deseos egoístas o por emociones no procesadas. El ayuno nos llama a reflexionar sobre nuestras relaciones, a perdonar y a buscar la reconciliación. En una sociedad como la mexicana, donde los lazos familiares y comunitarios son fundamentales, el ayuno nos invita a sanar no solo a nivel personal, sino también a nivel colectivo. La purificación de nuestra alma a través del ayuno puede ser un acto de restauración para nuestras relaciones, llevando la paz y el perdón a aquellos con los que estamos en conflicto. El ayuno, entonces, no solo es un medio para acercarnos a Dios, sino también un camino para experimentar una profunda renovación espiritual. Nos recuerda que la verdadera satisfacción no viene de lo que consumimos físicamente, sino de lo que Dios hace en nuestros corazones. La purificación que experimentamos al ayunar nos lleva a un lugar de mayor pureza de corazón, donde podemos escuchar más claramente la voz de Dios y ser más sensibles a su guía. Es un proceso que nos hace más humildes, más conscientes de nuestra necesidad de Dios y más dispuestos a vivir conforme a su voluntad. Este acto de purificación nos invita a dejar atrás las cargas del pasado y avanzar hacia una vida más libre, más llena de su gracia y más centrada en su propósito. El ayuno es también una herramienta poderosa en el proceso de arrepentimiento y conversión. Cuando nos alejamos de lo que normalmente nos satisface, como la comida, nos damos espacio para reflexionar sobre nuestras vidas y reconocer las áreas en las que hemos fallado ante Dios. Este acto de sacrificio se convierte en una señal visible de nuestro deseo de cambiar, de arrepentirnos y de regresar a Él. En las Escrituras, el ayuno se asocia con la humildad y el reconocimiento de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel enfrentaba una crisis o el castigo de Dios por sus malas acciones, se llamaba el ayuno como una forma de humillarse ante Él. El ayuno no solo era un acto físico de abstenerse de comida, sino un acto profundo de arrepentimiento, donde el pueblo de Dios reconocía su necesidad de perdón y restauración. En el libro de Joel, el profeta dice: rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y volved a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente. Esta invitación al arrepentimiento es un recordatorio de que el ayuno no es solo un acto de sacrificio, sino una forma de acercarnos a Dios con un corazón sincero, dispuesto a cambiar y a ser restaurado por su gracia. En el contexto del Nuevo Testamento, Jesús también enfatiza la importancia del arrepentimiento y la necesidad de un corazón puro. En el Sermón del Monte, Él enseña que el ayuno debe ser una práctica privada entre nosotros y Dios, no para ser visto por los demás, sino como un acto de rendición y arrepentimiento genuino. El ayuno, cuando se combina con la oración, se convierte en una manera de expresar nuestra humildad ante Dios, reconociendo que sin Él somos incapaces de vivir conforme a su voluntad. El acto de ayunar nos ayuda a confrontar el pecado en nuestras vidas de una manera tangible, haciéndonos más conscientes de nuestra debilidad y nuestra necesidad de su perdón. El arrepentimiento es un proceso continuo en la vida del cristiano, y el ayuno es una herramienta que nos ayuda a mantenernos sensibles a la obra del Espíritu Santo en nosotros. A menudo vivimos nuestras vidas tan ocupados y preocupados por las cosas del mundo que olvidamos la importancia de examinar nuestros corazones y reconocer nuestras faltas. Al ayunar, nos damos la oportunidad de detenernos,
reflexionar y pedir perdón por aquellos aspectos de nuestra vida que no están alineados con la voluntad de Dios. No se trata solo de un lamento superficial, sino de un cambio real en nuestra mente y corazón. El ayuno nos permite abrir un espacio en nuestra vida para que Dios trabaje en nosotros y nos transforme, llevándonos a un arrepentimiento genuino y a una nueva dirección en nuestra vida espiritual. Este proceso de arrepentimiento no solo nos lleva a la restauración personal, sino que también tiene un impacto en nuestras relaciones con los demás. Cuando buscamos el perdón de Dios a través del ayuno, también somos llamados a reconciliarnos con aquellos que hemos ofendido. El arrepentimiento genuino se refleja en el perdón que ofrecemos a los demás. En una cultura como la mexicana, donde la familia y las relaciones interpersonales son fundamentales, el arrepentimiento no solo tiene un impacto en nuestra relación con Dios, sino también en nuestra capacidad de sanar y restaurar nuestras relaciones. El ayuno, por lo tanto, no solo es un acto de arrepentimiento individual, sino un camino hacia la reconciliación en nuestras comunidades, donde el perdón y la gracia de Dios pueden transformar no solo nuestro corazón, sino también nuestras relaciones con los demás. Al practicar el ayuno en el contexto del arrepentimiento, no solo buscamos la restauración de nuestra relación con Dios, sino también una mayor intimidad con Él. El arrepentimiento, combinado con el ayuno y la oración, nos permite experimentar un proceso de sanidad y restauración en todas las áreas de nuestra vida. A través de este proceso, nos damos cuenta de que el arrepentimiento no es solo un acto único, sino una actitud continua de humildad y sumisión ante Dios, reconociendo que necesitamos su perdón y su gracia en cada momento de nuestra vida. El ayuno, entonces, se convierte en un medio por el cual nos acercamos más a Dios y a través de Él experimentamos una transformación profunda en nuestro ser, lo que nos lleva a vivir de una manera que honre a Dios y refleje su amor hacia los demás. El ayuno es una práctica que, más allá de ser un acto de sacrificio o penitencia, también es una manera de buscar la dirección y la guía de Dios en momentos de incertidumbre o toma de decisiones importantes. Muchas veces en la vida nos enfrentamos a situaciones en las que no sabemos qué camino tomar, en las que sentimos que nuestras propias fuerzas no son suficientes o que nuestras propias ideas no nos dan claridad. En estos momentos, el ayuno se convierte en una herramienta poderosa para buscar la voluntad de Dios. Al privarnos de algo tan básico como la comida, estamos reconociendo nuestra dependencia de Él, no solo para satisfacer nuestras necesidades físicas, sino también para recibir su sabiduría y dirección espiritual. El ayuno, combinado con la oración, se convierte en un acto de humildad en el que decimos a Dios: Señor, no sé qué hacer. Te necesito para que me guíes. Al ayunar, hacemos espacio para que Dios nos hable de manera más clara y para que su Espíritu nos dirija en la toma de decisiones. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que ayunaron en busca de la guía de Dios. En el libro de los Hechos, por ejemplo, cuando la iglesia primitiva tenía que tomar decisiones sobre la expansión del Evangelio, ayunaron y oraron antes de enviar a Pablo y a Bernabé a la misión. Este momento de ayuno y oración fue crucial para recibir la confirmación divina de cuál era la voluntad de Dios en esa situación. En la vida cristiana, el ayuno se convierte en un medio para discernir la voluntad de Dios en situaciones de vida o muerte, en momentos de duda o cuando tenemos que tomar decisiones importantes. Es un acto de fe en el que confiamos
en que Dios no solo nos escucha, sino que nos guía y nos da las respuestas que necesitamos en el momento adecuado. El ayuno para buscar la guía de Dios también implica un tiempo de calma y reflexión. Vivimos en un mundo lleno de ruido y distracciones, y a menudo es difícil escuchar la voz de Dios en medio de todo eso. Al ayunar, nos apartamos de las distracciones externas y hacemos espacio para escuchar a Dios de manera más profunda. El ayuno nos permite alejarnos de las presiones cotidianas y enfocarnos en lo que realmente importa, la dirección divina. Es un acto de quietud en el que dejamos de lado nuestras propias agendas y deseos para alinearnos con los planes de Dios. Al ayunar, nos volvemos más receptivos a su voz, más atentos a las impresiones del Espíritu Santo y más abiertos a seguir su dirección. Incluso cuando no entendemos completamente el camino que nos señala, en una cultura como la mexicana, donde la familia y las relaciones son tan importantes, el ayuno también puede ser un medio para buscar la guía de Dios en cuestiones que afectan a nuestros seres queridos. Muchas veces, nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino que tienen un impacto directo en nuestras familias y comunidades. El ayuno nos ayuda a tomar decisiones sabias, no solo para nosotros mismos, sino también para el bienestar de aquellos que nos rodean. Nos da la oportunidad de buscar a Dios, no solo por nuestra propia vida, sino también por el bienestar y la dirección de nuestros seres queridos. Cuando ayunamos, no solo estamos buscando respuestas para nuestra propia vida, sino también para las personas que amamos, buscando la voluntad de Dios para sus vidas y para las relaciones que tenemos con ellos. El ayuno en busca de la guía divina también nos invita a tener una actitud de espera. En la vida moderna, todo se mueve rápidamente y a menudo sentimos la presión de tomar decisiones inmediatas. Sin embargo, el ayuno nos recuerda que no todo debe ser resuelto de inmediato. A veces, la respuesta de Dios llega en su tiempo perfecto. Y el ayuno nos ayuda a cultivar la paciencia y la confianza en su plan. Al ayunar, aprendemos a esperar en Él, a confiar en que Él tiene el control y que, aunque no siempre entendamos las circunstancias, podemos descansar en la certeza de que Él nos está guiando en todo momento. Este tiempo de ayuno y oración en busca de la guía de Dios también nos enseña a ser más humildes y a reconocer que nuestra sabiduría es limitada. ¿Cuántas veces en la vida creemos tener todas las respuestas, pero en realidad necesitamos la sabiduría de Dios para tomar decisiones que tengan un impacto eterno? El ayuno nos ayuda a recordar que, aunque podemos tener buenas intenciones, solo Dios tiene el conocimiento perfecto y el entendimiento completo de nuestras circunstancias. Por eso, al ayunar, nos acercamos a Él con humildad, reconociendo nuestra necesidad de su ayuda y pidiendo que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. En resumen, el ayuno es mucho más que un acto de sacrificio. Es un medio poderoso para buscar la dirección de Dios, especialmente en momentos de incertidumbre o cuando enfrentamos decisiones importantes. Al ayunar, nos apartamos del ruido del mundo y nos enfocamos en lo que Dios quiere para nosotros. Es un acto de fe, paciencia y humildad, en el que confiamos en que Él nos guiará en el camino que debemos seguir. El ayuno, además de ser una práctica personal y espiritual, tiene un impacto significativo en nuestra vida comunitaria y en la iglesia. En muchos momentos de la historia, la iglesia ha convocado tiempos de ayuno colectivo para buscar la intervención divina en situaciones críticas, para interceder por la paz, la unidad y la extensión del reino de Dios. En la vida cristiana, el ayuno
no solo es un acto individual de acercamiento a Dios, sino una oportunidad para fortalecer los lazos con otros creyentes y unirse en un propósito común. En una cultura como la mexicana, donde la comunidad y la familia son valores profundamente arraigados, el ayuno se convierte en una forma de vivir la unidad de la iglesia en su búsqueda conjunta de la presencia de Dios. La práctica del ayuno colectivo nos recuerda que no estamos solos en nuestra fe, sino que somos parte de un cuerpo más grande que está llamado a vivir en solidaridad y comunión. Es un recordatorio de que nuestras luchas, oraciones y deseos no son solo personales, sino que están conectados con los de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Cuando la iglesia se une en ayuno, hay un sentido de urgencia espiritual, un anhelo compartido de ver la intervención de Dios en las situaciones que nos afectan a todos, ya sea por la sanidad de una nación, la restauración de familias, la solución a conflictos sociales o la expansión del Evangelio. El ayuno colectivo tiene un poder transformador. Nos lleva a poner nuestras preocupaciones y deseos personales en segundo plano, para centrarnos en el bienestar del cuerpo de Cristo y en la misión que Dios nos ha dado. En el contexto de México, un país con tantas necesidades sociales, políticas y económicas, el ayuno colectivo se convierte en una herramienta vital para que la iglesia se levante en oración por la justicia. La paz y la reconciliación es una forma en que el pueblo de Dios, unido en un mismo propósito, clama a Él para que intervenga en las realidades más dolorosas de nuestra sociedad. Además, el ayuno en comunidad no solo se trata de pedir a Dios por nuestras necesidades, sino también de expresar agradecimiento por su fidelidad y provisión. Es un acto de adoración colectiva, donde todos juntos reconocemos la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y nuestras circunstancias. En muchas ocasiones, el ayuno se convierte en una ocasión para reflexionar sobre lo que hemos recibido y cómo podemos ser más generosos y amorosos con los demás. Nos invita a compartir lo que tenemos, a ayudar a los necesitados y a vivir con más empatía y compasión. El ayuno en comunidad también nos reta a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, que son la justicia, la misericordia y la humildad. Nos recuerda que, como seguidores de Cristo, nuestra vida no debe ser solo para nuestro propio beneficio, sino para servir a los demás y llevar el amor de Dios a aquellos que más lo necesitan. El ayuno colectivo también tiene el poder de unir a la iglesia en oración por la salvación de aquellos que aún no conocen a Cristo. En México, como en muchas otras partes del mundo, hay una gran necesidad de evangelización, de predicar el Evangelio y de llevar la luz de Cristo a aquellos que viven en oscuridad. Al ayunar juntos, la iglesia se pone en un lugar de intercesión, clamando a Dios por la salvación de las almas y por la transformación de corazones. Es un acto de fe y de esperanza, creyendo que Dios tiene el poder de cambiar vidas y traer redención a las naciones a través del ayuno en comunidad. También aprendemos a practicar la unidad y la humildad. Cuando nos reunimos para ayunar y orar juntos, nos damos cuenta de que somos miembros de un solo cuerpo, con diferentes dones y roles, pero con un solo propósito: glorificar a Dios y avanzar en su reino. El ayuno colectivo nos ayuda a dejar de lado nuestras diferencias personales, nuestras opiniones y nuestras luchas, para enfocarnos en lo que realmente importa: la gloria de Dios y el bien de la iglesia. Nos recuerda que, aunque somos individuos con necesidades y deseos propios, estamos llamados a vivir en unidad y a ser un testimonio de la paz y el amor de Cristo en el mundo. El ayuno en comunidad también fortalece nuestra fe y nos ayuda a crecer espiritualmente. Al compartir esta experiencia con otros, podemos apoyarnos mutuamente en nuestras luchas, orar unos por otros
y aprender de las experiencias de los demás. Es una oportunidad para testificar sobre la fidelidad de Dios en nuestras vidas y para alentar a otros en su caminar cristiano. En la comunidad de fe, el ayuno no solo nos acerca más a Dios, sino que también nos acerca más a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Nos une en un propósito común, en la búsqueda de su voluntad y en el deseo de ver su reino manifestado en la tierra. Así, el ayuno se convierte en un acto de adoración, de intercesión y de unidad que nos fortalece como cuerpo de Cristo y nos prepara para enfrentar los desafíos que se nos presentan como iglesia y como pueblo de Dios. El ayuno también tiene un propósito muy profundo en cuanto a la prueba de nuestros corazones. En la vida cotidiana, a menudo nos vemos atrapados por deseos que no necesariamente son malos, pero que pueden ocupar un lugar de prioridad que solo le corresponde a Dios. Vivimos en una sociedad que constantemente nos empuja a buscar la satisfacción en las cosas materiales, el éxito, el placer y la acumulación de bienes. Sin embargo, el ayuno nos ayuda a poner en perspectiva estos deseos y a evaluar qué es lo que realmente anhelamos en lo más profundo de nuestro ser. Al ayunar, nos vemos obligados a enfrentarnos a nuestras verdaderas motivaciones y a lo que, sin darnos cuenta, hemos puesto en el centro de nuestra vida. Es una oportunidad para evaluar si estamos persiguiendo las cosas del mundo o si realmente estamos buscando a Dios por encima de todo. Este proceso de evaluación interna no es fácil, ya que el ayuno puede hacer que surjan emociones y pensamientos que preferiríamos ignorar. Durante el tiempo de privación, descubrimos cómo nuestra dependencia de cosas como la comida, el confort y el entretenimiento puede ser más fuerte de lo que imaginamos. A veces, el simple acto de dejar de comer puede hacernos sentir frustración, ansiedad o incluso enojo, emociones que en muchos casos no habíamos reconocido en nosotros mismos, pero este es precisamente el propósito del ayuno, exponer lo que está en lo más profundo de nuestro corazón. En estos momentos podemos ver con más claridad cómo nuestros deseos, incluso aquellos que consideramos legítimos, pueden desbordarse y volverse idólatras si no se mantienen en su lugar adecuado. Cuando ayunamos, tenemos la oportunidad de confrontar estas idolatrías y llevarlas ante Dios. Es un acto de humildad en el que reconocemos que, a pesar de nuestras intenciones, hemos permitido que otras cosas tomen el lugar que solo le corresponde a Él. A través del ayuno, somos más conscientes de nuestra necesidad constante de su presencia y de cómo, sin Él, todo lo demás pierde su sentido. Es una llamada a recalibrar nuestras prioridades, a buscar a Dios por encima de cualquier otra cosa y a poner nuestra confianza únicamente en Él. Esta práctica nos recuerda que nuestra verdadera satisfacción no proviene de lo que podemos obtener o disfrutar en este mundo, sino de nuestra relación con Dios y de vivir conforme a su voluntad. Este proceso de confrontación y purificación de nuestros deseos no se trata solo de descubrir lo que está mal en nuestro corazón, sino también de ser transformados por el Espíritu Santo. Al ayunar, estamos abriendo nuestras vidas a la obra de Dios, permitiendo que Él revele las áreas que necesitan sanidad y que nos moldee para reflejar más de su carácter. El ayuno nos lleva a un lugar de vulnerabilidad, donde nos damos cuenta de que no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Es en este estado de humildad y dependencia que Dios puede actuar y trabajar en nosotros. Nos enseña a ser más compasivos con nosotros mismos, a reconocer nuestras debilidades y a buscar su ayuda para cambiar. En el contexto cultural de México, donde la familia y las relaciones interpersonales juegan un papel tan crucial,
El ayuno no solo es una práctica que afecta nuestra vida personal, sino que también impacta las relaciones que tenemos con los demás. A menudo, nuestros deseos egoístas o las frustraciones que surgen durante el ayuno pueden afectar cómo nos relacionamos con las personas que nos rodean. Al ayunar, somos llamados a reflexionar sobre cómo nuestras actitudes y comportamientos pueden afectar a nuestra familia. Amigos y compañeros, el ayuno se convierte en una oportunidad no solo para purificar nuestros corazones, sino también para buscar la reconciliación y la sanidad en nuestras relaciones. Nos invita a perdonar y a liberar el resentimiento, a dejar atrás los conflictos no resueltos y a vivir en paz con los demás. El ayuno también nos enseña la importancia de vivir con integridad, de ser coherentes en lo que decimos y lo que hacemos. Cuando nos sometemos al proceso de ayuno, estamos practicando lo que significa vivir de manera auténtica, no permitiendo que nuestros deseos o nuestras emociones nos controlen. A medida que nos enfrentamos a las dificultades que surgen durante el ayuno, aprendemos a ser más conscientes de nuestras reacciones y a tomar decisiones más sabias, guiados por la sabiduría de Dios. Este proceso de purificación y prueba nos ayuda a crecer en carácter, a ser más humildes y a reflejar el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. El ayuno, cuando se comprende y se practica correctamente, revela tanto su grandeza como sus riesgos. No es una herramienta para manipular a Dios ni un medio para ganar méritos espirituales, sino un camino de humildad, rendición y dependencia total de su gracia. Cuando se vive desde el orgullo, la autoexigencia extrema o el deseo de reconocimiento, el ayuno pierde su sentido y se transforma en una práctica vacía. Pero cuando nace de un corazón sincero, se convierte en una fuente de restauración espiritual profunda. En medio del dolor, la angustia y el cansancio interior, el ayuno abre espacio para que Dios fortalezca el alma, renueve la esperanza y restaure lo que ha sido quebrantado. No solo trae consuelo personal, sino que también impacta nuestras relaciones, ayudándonos a sanar vínculos, practicar el perdón y vivir con mayor empatía hacia los demás. Al ayunar, somos confrontados con nuestros verdaderos deseos, descubriendo cuántas veces hemos puesto nuestra seguridad en lo material, en el placer o en el control, en lugar de ponerla en Dios. Este proceso revela lo que realmente anhela el corazón humano y nos invita a reordenar nuestras prioridades, colocando nuevamente a Dios en el centro de nuestra vida. En la cotidianidad, el ayuno se vuelve un acto contracultural que nos enseña a vivir con menos, a ser más conscientes de nuestras decisiones y a mantener una perspectiva eterna en medio de un mundo acelerado y consumista. Practicado con fidelidad, el ayuno moldea el carácter, fortalece la fe y nos prepara para vivir con una esperanza firme, recordándonos que nuestra verdadera satisfacción no está en lo temporal, sino en la promesa del reino de Dios. Así, el ayuno se convierte en una expresión de entrega total, un acto de amor y confianza que nos conduce a una vida transformada, marcada por la obediencia, la esperanza y una comunión más profunda con Dios.